La suave melodía del piano se mezclaba con el tintineo de las copas de cristal. Bajo el deslumbrante brillo de las lámparas de araña del Hotel Ritz de Madrid, vestidos de alta costura y trajes caros se cruzaban, pintando un cuadro de lujo y frivolidad. Sofía Álvarez se mantenía discretamente apoyada en una columna de mármol. Su vestido largo de color beige, cuidadosamente escogido, parecía demasiado sencillo y fuera de lugar en medio de tanta opulencia. El vaso de zumo en su mano ya estaba tibio, pero aún no había bebido un solo sorbo. Su mirada recorría la multitud, intentando encontrar una figura familiar. Esta era la fiesta anual de la constructora Horizonte S.A., donde su marido, Pedro García, era el CEO 3 años después de la fundación de la empresa. Era la primera vez que él aceptaba traerla. Ella se había alegrado, pensando que quizás querría presentarla públicamente a todos, que querría afianzar su posición, pero la realidad fue como un jarro de agua fría. Desde que entraron en el salón, hacía casi una hora, Pedro solo la había presentado una vez a un socio de mediana edad. Señor Robles, esta es mi mujer, Sofía Álvarez. Su voz era monótona, sin emoción alguna, como si estuviera presentando un objeto decorativo en lugar de la mujer que lo había acompañado durante 7 años de dificultades. El tal señor Robles le asintió con la cabeza de forma protocolaria y rápidamente volvió a discutir negocios con Pedro, como si ella fuera invisible. Después, él la dejó sola con la frase: «Ve a buscar algo de comer. Tengo que socializar». Y su socializar consistía en estar en el centro del salón, no a su lado, sino al lado de Rita Márquez, su joven y bella secretaria. Rita estaba especialmente deslumbrante esa noche, con un vestido ajustado de color vino de Ribera del Duero y el pelo ondulado de forma seductora. Cada gesto, cada sonrisa, exudaba confianza y astucia. Se mantenía cerca de Pedro, ya fuera alzando grácilmente la copa con sus socios o susurrándole algo discretamente al oído que lo hacía reír. Parecían una pareja hecha en el cielo, un CEO talentoso y una secretaria guapa y competente. Y ella, la esposa legítima, no parecía más que una extraña de paso. Las miradas a su alrededor comenzaron a centrarse en ella, no con admiración sino con curiosidad, escrutinio y un desprecio mal disimulado. Sofía escuchó los murmullos de dos mujeres cercanas. «Esa es la mujer del director García. Parece tan vulgar, ¿no? He oído que es solo un ama de casa. No me extraña que nunca la traiga. Comparada con la secretaria Rita, es la noche y el día. Es verdad. El director García y la secretaria Rita sí que parecen la pareja perfecta. Los hombres de éxito siempre quieren a su lado una mujer que sea guapa e inteligente». Cada palabra era como una aguja invisible pinchando el corazón de Sofía. La mano que sostenía el vaso se apretó involuntariamente. Ella había renunciado a su carrera, a sus relaciones sociales, para dedicarse por completo a ser su puerto seguro. No le importaba lavarle las camisas, cocinarle comidas calientes, esperarlo hasta la madrugada. Pensaba que su sacrificio le traería una familia feliz, un marido que la valorara, pero quizás se había equivocado. A medida que su hombre volaba más alto, él consideraba que las alas de ella ya no eran lo suficientemente espléndidas para volar a su lado bajo los focos. La mirada de Sofía se volvió hacia Pedro. Parecía que él también se había girado para mirarla, pero en su mirada no había amor ni preocupación, solo una fría advertencia, como diciéndole que no hiciera nada que lo avergonzara. Luego, se giró rápidamente, mostrando una sonrisa perfecta al socio que tenía al lado. El pecho de Sofía le dolió. Intentó convencerse de que él solo estaba ocupado, que lo que veía era simplemente trabajo. No quería creer que el hombre al que había amado con toda su juventud pudiera tratarla con tanta crueldad. «Es usted la señora, ¿verdad?». Una voz joven y clara sonó a su lado. Sofía se giró. Era una chica joven, probablemente una nueva empleada de la empresa. La miraba con un poco de compasión. «Hola», sonrió levemente Sofía. «El director García y la secretaria Rita tienen una sintonía increíble, ¿no cree? Todo el mundo en la empresa dice que son el dúo de oro. Han ayudado a la empresa a cerrar muchos contratos importantes». Las inocentes palabras de la chica fueron otra puñalada en la herida de Sofía. El dúo de oro. Se mordió el labio, la sonrisa volviéndose forzada. La fiesta continuaba con su vibrante ruido. Sofía sentía como si se estuviera hundiendo lentamente en un mar frío y profundo. Miró a su marido, el hombre que más amaba, sonriendo radiante bajo las luces del escenario. Pero esa luz no llegaba al rincón oscuro donde ella estaba. Sabía que en el mundo de él ya no había lugar para ella. El aire en el lujoso apartamento del barrio de Salamanca, con vistas a las 4 torres, estaba gélido. Habían pasado 2 días desde la fiesta anual y Pedro García y Sofía Álvarez no habían intercambiado más de 10 frases. Él salía temprano y volvía tarde.
sumergido en el trabajo. Ella cumplía silenciosamente sus deberes de esposa. Cocinaba, limpiaba, esperaba. Pero la comida caliente en la mesa siempre se quedaba fría, y el hombre al que esperaba nunca llegaba antes de medianoche. Aquella mañana, mientras ordenaba el despacho de su marido, Sofía encontró una elegante invitación azul marino que se había caído de una carpeta. El sello dorado de la Universidad Complutense de Madrid le saltó a la vista. Era una invitación para la reunión de antiguos alumnos, conmemorando los 10 años de graduación. El corazón de Sofía latió más rápido. Los recuerdos de su feliz juventud volvieron con fuerza. Fue la época más feliz de su vida, cuando el amor entre ella y Pedro era más intenso. En aquel entonces, él era solo un estudiante pobre de provincias y ella una estudiante común. Comían juntos en la cafetería, paseaban en bicicleta por el campus, soñaban con un futuro brillante. Una chispa de esperanza se encendió en Sofía. Quizás esta era una oportunidad, una forma de volver al lugar donde comenzó su amor. Quizás podrían reencontrar un poco del sentimiento antiguo, reavivar su matrimonio cada vez más frío. Aquella noche, Sofía preparó especialmente algunos de los platos favoritos de Pedro. Esperó a que saliera de la ducha y se sentara en el sofá a ver las noticias financieras para mostrarle tímidamente la invitación. Pedro, mira esto. La universidad ha enviado una invitación para la reunión de antiguos alumnos. Su voz estaba llena de expectación. Es el próximo fin de semana. Ya han pasado 10 años. ¿Vamos juntos? Pedro miró la invitación en la mano de ella, su mirada impasible. Bebió un sorbo de té. Su tono de voz era tan casual como si estuviera hablando del tiempo. No tengo tiempo. El próximo fin de semana tengo que reunirme con un socio importante. Es solo una noche. Para ver a nuestros viejos amigos, intentó persuadirlo Sofía. Pedro dejó la taza de té con fuerza sobre la mesa, el sonido seco resonando en la silenciosa sala. Se giró para mirarla, la mirada penetrante y evaluadora. ¿Ir para qué? ¿Para que la gente vea que la mujer de Pedro García es ahora un ama de casa que se pasa los días en la cocina? Sofía se quedó paralizada, el pecho pesado como si una roca lo aplastara. ¿Cómo podían sus palabras ser tan crueles? Me quedo en casa para cuidar de ti, de nuestra familia, dijo ella con la voz temblorosa. ¿Cuidar? Pedro soltó una risa sarcástica. Sofía Álvarez, mírate. ¿Crees que todavía puedes seguir el ritmo del mundo ahí fuera? Cuando nuestros antiguos amigos te pregunten, ¿a qué te dedicas? ¿Qué vas a responder? ¿Vas a decir que te quedas en casa cocinando y lavando la ropa para tu marido? Tú no sientes vergüenza, pero yo sí. Cada palabra de él era como un cuchillo apuñalándola directamente en el corazón, haciéndola sangrar. Vergüenza. Así que su sacrificio, a los ojos de él, era algo que lo avergonzaba. Yo no pienso así. Eso es porque no eres tú quien tiene que socializar ahí fuera, la interrumpió él, la voz cada vez más áspera. Está bien, iré solo. Quédate en casa. No me crees problemas. Dicho esto, Pedro se levantó, cogió su chaqueta y salió, dejando a Sofía sola en el espacioso y frío salón. El sonido de la puerta al cerrarse fue como el punto final para todas sus esperanzas. Las lágrimas que ya no podía contener cayeron sobre la invitación en su mano, emborronando las letras doradas. Entre las lágrimas, surgió la imagen de Pedro 10 años atrás. El chico de la camisa blanca gastada, sentado en una bicicleta vieja, sonriendo radiante bajo el sol del campus. Él sostenía su mano, su voz cálida y firme. Sofía, en el futuro me esforzaré para darte la mejor vida posible, para que nadie se atreva a menospreciarte. La promesa de antaño todavía resonaba en sus oídos, pero la persona que la hizo era ahora quien más la despreciaba. Le había dado una vida materialmente cómoda, una casa grande, un coche de lujo, pero le había quitado lo más preciado, el respeto y el amor. Sofía se quedó sentada en el suelo frío durante mucho tiempo. Las lágrimas finalmente dejaron de caer. Miró fijamente la invitación en su mano. Una determinación nunca antes sentida creció con fuerza dentro de ella. Él dijo que ella no era digna. Él dijo que ella lo avergonzaba. Muy bien. Ella iría. Tenía que ir para ver al final quién no era digno en su mundo de apariencias. En los días siguientes, la atmósfera en el apartamento se volvió sofocante. Pedro García mantuvo su actitud fría e indiferente, como si la discusión nunca hubiera ocurrido. No preguntó más sobre la reunión de antiguos alumnos, ni le importó si Sofía iría o no. A sus ojos, la decisión de ella parecía no tener peso alguno. Pero fue precisamente esa indiferencia lo que encendió aún más la llama de la determinación en Sofía. No dijo una palabra más, preparándose en silencio. No quería convertirse en una mujer patética que suplicaba la atención de su marido,
ni quería responder a su desprecio con rabia. Iría no como la esposa de Pedro García, sino como Sofía Álvarez. La tarde del evento, abrió el armario, ignorando todos los vestidos de marca que Pedro le había comprado. Pertenecían a la señora García, no a ella. Finalmente, escogió un vestido largo de seda verde musgo, de diseño sencillo pero extremadamente elegante, que realzaba su piel clara y su figura esbelta. No era ostentoso, pero era suficiente para hacer que la gente la mirara 2 veces por el aura de clase que transmitía. Se maquilló discretamente, el pelo largo recogido en un moño bajo, dejando solo algunos mechones suaves enmarcando su rostro. Al mirarse en el espejo, vio a una mujer que era a la vez extraña y familiar. Era el mismo rostro, pero la mirada ya no tenía la gentileza y la resignación del día a día. En su lugar, había una calma que rozaba la frialdad. En el momento en que se preparaba para salir, Pedro regresó inesperadamente. Pareció sorprendido al verla arreglada, con el bolso en la mano. ¿De verdad vas a ir? Frunció el ceño, el tono de voz un poco irritado. Sofía no respondió, solo asintió con la cabeza. La mirada de Pedro la recorrió de arriba a abajo, deteniéndose en el vestido. Una leve sonrisa apareció en sus labios, una sonrisa llena de desdén. Vestida así, no parece muy diferente de la ropa que usas en casa. El corazón de Sofía dolió, pero su expresión permaneció inalterada. Sabía que lo decía a propósito para herirla. Al ver su silencio, Pedro pareció irritarse aún más con su terquedad. Se dirigió rápidamente al escritorio, sacó su cartera y arrojó una tarjeta de crédito negra sobre la mesa de centro de cristal, produciendo un sonido seco. «Toma esto y ve a comprar algo que se pueda ver», dijo él, la voz fría como el hielo. «No quiero que nuestros viejos amigos piensen que Pedro García ni siquiera puede comprarle un vestido decente a su mujer. Compra algo que esté a la altura de mi imagen». Las palabras «mi imagen» fueron enfatizadas por él, como un cuchillo afilado apuñalando su orgullo. Sofía miró la tarjeta de crédito en la mesa. Parecía una limosna, una humillación envuelta en bienes materiales. Lentamente, levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de Pedro. Por un momento, él pareció ver una agudeza extraña en los ojos habitualmente gentiles de su mujer. «Entendido», dijo ella, la voz sorprendentemente tranquila. «Gracias por preocuparte por tu imagen». Se acercó, cogió la tarjeta de crédito y la guardó en su bolso, sin una sola discusión, sin una sola lágrima. Su calma dejó a Pedro extremadamente incómodo, como si hubiera dado un fuerte puñetazo a un montón de algodón, completamente en vano. Sofía se dio la vuelta y salió. En el momento en que la puerta se cerró tras ella, se permitió respirar hondo. Las lágrimas amenazaron con caer, pero las tragó rápidamente. Hoy no podía flaquear. El hotel de 5 estrellas brillaba por la noche como un palacio. Sofía Álvarez entró sola en el magnífico salón, sintiéndose inmediatamente fuera de lugar. La música, las luces, las risas y la ropa cara. Todo pertenecía a un mundo extraño, un mundo del que se había alejado voluntariamente hacía mucho tiempo. Su llegada no causó un gran revuelo. Algunos viejos amigos que la reconocieron se acercaron a saludarla. «Sofía, eres tú. ¿Cuánto tiempo? Sigues tan guapa como siempre». Una amiga de la universidad la abrazó con fuerza. «Gracias», respondió Sofía sonriendo, sintiendo un raro calor. Pero también había miradas curiosas, preguntas protocolarias llenas de subentendidos. «Sofía, ¿y tu marido?» «Pedro García está teniendo un éxito meteórico, ¿verdad? ¿Por qué no ha venido contigo?», preguntó un amigo con tono de curiosidad. Le surgió un imprevisto. «Llegará más tarde», fue todo lo que pudo responder. «Ah, oí que después de graduarte no fuiste a trabajar. Te quedaste en casa para ser una señora». «Qué suerte», dijo otra amiga. Las palabras parecían de admiración, pero estaban cargadas de envidia y desprecio. Sofía solo sonrió sin justificarse. Encontró un rincón discreto, cogió una copa de vino tinto y observó a la gente en silencio. 10 años, tiempo suficiente para cambiarlo todo. Los estudiantes ingenuos de antaño eran ahora hombres elegantes y mujeres sofisticadas. Sus conversaciones giraban en torno a trabajo, acciones, casas, coches, cosas de las que ella ya no se preocupaba. En el momento en que se sentía más sola, una voz masculina grave y familiar sonó a su lado. «Sofía Álvarez». Se giró. La persona frente a ella era Miguel Torres. Comparado con 10 años antes, estaba más maduro y sereno. El traje perfectamente entallado realzaba su figura alta, su postura confiada y tranquila de hombre de éxito. Solo sus ojos no habían cambiado, seguían siendo cálidos y sinceros como siempre. «Miguel, ¿cuánto tiempo?» Sofía se sorprendió genuinamente. «¿De verdad eres tú?», sonrió Miguel.
y su sonrisa fue como una brisa de primavera disipando el frío en su corazón. Casi no te reconocía. No has cambiado nada. Sigues igual de guapa. El cumplido de él fue natural, sin ninguna falsedad, haciendo que Sofía se sintiera súbitamente a gusto. Estás exagerando. He oído que ahora eres el CEO del Grupo Torres. Impresionante. Solo ha sido suerte, respondió Miguel modestamente. Él notó sutilmente su incomodidad y comenzó a conversar, protegiéndola de las miradas curiosas. Le contó sobre amigos en común, sobre los cambios en la universidad, historias ligeras que gradualmente la relajaron. Sin embargo, ese breve momento de paz se rompió rápidamente. La puerta principal del salón se abrió de repente. Todas las atenciones, todas las luces parecieron converger allí. Pedro García entró. Llevaba un traje de marca azul oscuro, su apariencia confiada y elegante, atrayendo todas las miradas. Y del brazo con él no estaba otra que Rita Márquez. Llevaba un deslumbrante vestido de noche palabra de honor negro, cubierto de lentejuelas, el pelo recogido en un moño alto, que revelaba un cuello esbelto, y unos caros pendientes de diamantes. Parecían una pareja de oro salida de una revista de moda, perfectos hasta el último detalle. El salón entero quedó en silencio. La sonrisa en los labios de Sofía se congeló. La copa de vino en su mano tembló ligeramente. Sabía que él vendría, pero nunca imaginó que sería tan descarado. La llegada de Pedro García y Rita Márquez los convirtió inmediatamente en el centro de atención. Muchos antiguos compañeros, especialmente los que estaban en el mundo de los negocios, los rodearon rápidamente. «Pedro, ¿cuánto tiempo? Has tenido tanto éxito. Eres el orgullo de nuestra promoción. Director García, lo admiro mucho. Su Horizonte es una empresa con la que todos quieren colaborar». Pedro estaba en su elemento. Respondía hábilmente a cada elogio, la sonrisa en sus labios cada vez más radiante, exudando una arrogancia mal disimulada. Saboreaba la sensación de ser admirado, de estar en la cima. Rita Márquez estaba siempre a su lado, sonriendo grácilmente, sirviéndole vino de vez en cuando, susurrando con los socios, desempeñando su papel a la perfección. Sofía observaba la escena desde lejos, con el corazón encogido. Miguel Torres, a su lado, frunció el ceño. Sintió que algo no estaba bien. «Sofía, esa es», dudó sin saber cómo preguntar. «Es su secretaria», respondió Sofía. Su voz era tan tranquila que hasta ella misma se sorprendió. Pero solo ella sabía que bajo esa calma se estaba formando una tormenta. Después de socializar un poco, Pedro parecía un poco ebrio. Cogió su copa de vino, subió a un pequeño estrado e hizo una señal para que todos se callaran. «Gracias a todos por venir», comenzó su discurso carraspeando. 10 años es un largo camino. Es genial ver que todos hemos alcanzado nuestro propio éxito. Para mí, los últimos 10 años han sido un proceso de esfuerzo incesante. Habló largo y tendido sobre su carrera, las dificultades que enfrentó y los éxitos que alcanzó. Cada palabra tenía como objetivo pulir su propia imagen. Finalmente sonrió y extendió la mano para subir a Rita Márquez, que estaba abajo, a su lado. Y para alcanzar el éxito de hoy, tengo que agradecer a una persona muy especial, que ha estado siempre a mi lado, apoyándome y siendo mi mayor fuente de motivación. El salón quedó en silencio, a la espera. Sofía contuvo la respiración, un mal presentimiento recorriendo su cuerpo. Pedro miró a Rita Márquez con una mirada llena de afecto, levantó la copa de vino y su voz resonó por todo el salón. «Tengo el honor de presentarles a mi esposa Rita Márquez». Un estruendo sonó en la cabeza de Sofía. El tiempo pareció detenerse. Oyó cómo su copa de vino caía sobre la gruesa alfombra, sin hacer ruido de rotura, pero lo suficiente para que Miguel se girara asustado. El salón entero quedó atónito. Algunos que sabían que Sofía era la esposa de Pedro se quedaron con la boca abierta. Los que no lo sabían comenzaron a aplaudir y a felicitar, pero los aplausos fueron disminuyendo hasta extinguirse, a medida que se daban cuenta del extraño silencio y de las miradas que se concentraban en una dirección. Todas las miradas, sin excepción, estaban fijas en Sofía Álvarez, la esposa legítima, que estaba silenciosamente en el rincón de la sala. Había miradas de pena, de curiosidad e incluso de satisfacción a la espera de ver cómo se desarrollaba el drama. Se había convertido en el hazme reír, una figura patética traicionada delante de todos. En el estrado, Rita Márquez no mostraba ninguna señal de vergüenza o confusión. Se acurrucó en Pedro, exhibiendo una sonrisa victoriosa, y dijo dulcemente: «Gracias a todos». Estaba saboreando su momento de victoria, el momento que le había robado a Sofía. Pedro, embriagado por los elogios y por su propia audacia, parecía completamente indiferente a la presencia de Sofía. Abrazó la cintura de Rita,
aceptando las felicitaciones forzadas de la gente a su alrededor. En ese momento, todo el amor, el sacrificio y la paciencia de Sofía a lo largo de 7 años se convirtieron en polvo. Ya no había dolor, ya no había tristeza, solo un vacío y un frío que le llegaba hasta los huesos. El último hilo que sujetaba su matrimonio se había roto oficialmente. En medio de la atmósfera incómoda que se cernía sobre el salón mientras todos se preguntaban qué hacer a continuación, Sofía Álvarez se movió de repente. Se inclinó lentamente, recogió su copa vacía y la dejó en una mesa cercana. Cada movimiento era lento y deliberado, sin pánico ni confusión. Después levantó la cabeza, una sonrisa formándose súbitamente en sus labios. No era una sonrisa de resignación o dolor, sino una sonrisa fría, distante, cargada de un sarcasmo indisimulable. Comenzó a caminar. La multitud, que cuchicheaba, se cayó instintivamente, abriéndole paso. Sus tacones golpeaban el suelo de mármol, creando un sonido regular y claro, como si estuvieran marcando el ritmo para el clímax de una obra de teatro. Caminó directamente hacia el estrado, donde Pedro García y Rita Márquez todavía representaban su comedia romántica. Los ojos de todos seguían cada uno de sus pasos. Miguel Torres, preocupado, hizo ademán de seguirla, pero algo en la postura de Sofía lo detuvo. Sintió una fuerza increíble emanando de esa mujer aparentemente frágil. Sofía se detuvo al pie del estrado, levantando la mirada hacia el hombre que un día había sido su mundo. Señor director García, lo llamó, sin usar el tuteo habitual. La forma distante y fría con la que se dirigió a él hizo que Pedro se detuviera. La miró, su rostro mostrando irritación y un toque de culpa. ¿Qué estás haciendo aquí? Vete, dijo él en voz baja y áspera. Sofía ignoró sus palabras, la sonrisa en sus labios profundizándose. Lo miró directamente a los ojos, su voz clara y audible para todos en el salón. Señor director, se equivoca. Sacudió la cabeza ligeramente. Esta no es su esposa. Esta frase fue como una bomba lanzada en un lago tranquilo. Los murmullos recomenzaron, más fuertes que antes. Pedro se quedó atónito, su rostro cambiando de color. Rita también se quedó paralizada, la sonrisa victoriosa en sus labios desapareciendo. Sofía no les dio oportunidad de reaccionar. Se giró grácilmente hacia la multitud estupefacta y señaló a Rita, que estaba petrificada en el estrado. Su voz permaneció tranquila, pero cada palabra que pronunciaba tenía el peso de 1000 kilos. Les presento a esta señora. Hizo una pausa, su mirada recorriendo el vestido caro y las joyas brillantes de Rita. Es solo la nueva empleada de hogar que tenemos en casa. El salón entero estalló. Alguien no pudo contener una carcajada. Sofía continuó, su voz cargada de un profundo sarcasmo. Quizás porque es muy trabajadora y sabe cuidar tan bien del dueño de la casa, el director García, aquí presente, ha querido recompensarla con un título para animarla. ¡Qué jefe tan bueno! El rostro de Pedro García pasó de pálido a rojo y finalmente a morado de rabia y humillación. Las palabras de Sofía fueron más crueles que 1000 bofetadas. No solo expusieron su relación ilícita, sino que transformaron su arrogante presentación en una farsa ridícula. Parecía un nuevo rico idiota concediéndole un título a una empleada. Rita Márquez se desmoronó por completo. Se quedó allí en shock, su bello rostro ahora contorsionado por el choque y la humillación. El título de esposa con el que tanto había soñado se había transformado de repente en la sarcástica palabra empleada. «Sofía Álvarez, cállate», gritó Pedro finalmente, reaccionando, levantando la mano para señalarle la cara. Había perdido completamente la compostura. El dedo de Pedro García temblaba en el aire, la furia distorsionando su rostro hasta el punto de hacerlo irreconocible. El salón contuvo la respiración, esperando la inminente bofetada a una acalorada discusión. Sofía Álvarez permaneció allí, con la espalda recta, la mirada sin una pizca de miedo, lista para enfrentar la furia de su marido. Pero en el momento de mayor tensión, cuando la mano de Pedro estaba a centímetros de su rostro, un sonido pesado y fuerte resonó. La enorme puerta de madera del salón, que solo estaba entreabierta, fue abierta de par en par. Todos los sonidos, todos los murmullos, todas las respiraciones parecieron congelarse. Todos se giraron simultáneamente hacia la puerta. Una mujer de mediana edad entró. Llevaba un elegante vestido de seda negra de un diseñador de renombre, de diseño simple pero que exudaba un aura de poder y lujo supremos. El pelo estaba recogido en un moño impecable. La única joya que llevaba era un collar de perlas negras. Su rostro no era particularmente llamativo, pero poseía una solemnidad que impedía a los demás mirarla directamente. Detrás de ella seguían 4 hombres altos de traje negro y auriculares, las miradas afiladas como las de un águila. No necesitaron hacer nada.
Su mera presencia fue suficiente para helar la atmósfera del salón. Es doña Catalina de Mendoza. La presidenta del Grupo Mendoza tartamudeó un directivo de negocios que estaba cerca, la voz llena de pavor. Inmediatamente se produjo una reacción en cadena. Todos los empresarios, todos los CEOs presentes en el salón, aquellos que minutos antes rodeaban a Pedro García con elogios, se levantaron de un salto, inclinaron la cabeza, sus expresiones reverentes y algo atemorizadas. Presidenta, buenas noches. Presidenta. Pedro García se quedó petrificado. El brazo que había levantado se quedó rígido en el aire y luego cayó lentamente. Su rostro estaba blanco como el papel. Él, por supuesto, sabía quién era Catalina de Mendoza. Era una leyenda en el mundo de los negocios de Madrid, una reina a la que cualquier empresa, incluida su horizonte, tenía que mirar con reverencia. Pero, ¿por qué estaba ella aquí? Miguel Torres tampoco pudo ocultar su sorpresa. La había visto en revistas financieras, pero su presencia real era 100 veces más intimidante. Catalina de Mendoza no miró a nadie. Su mirada fría recorrió a la multitud inclinada, pasó por un Pedro García petrificado y se detuvo en Sofía Álvarez. Por un instante, la frialdad en su mirada se disipó, reemplazada por un dolor indisimulable. Comenzó a caminar, sus tacones altos golpeando suavemente el suelo, produciendo sonidos llenos de poder. Caminó directamente al lado de Sofía, ignorando los cientos de pares de ojos que la seguían. Puso suavemente la mano en el brazo de su hija, su mano cálida envolviendo la mano helada de ella. Luego levantó la cabeza y miró directamente a Pedro García. Su voz no era alta, pero cada palabra era clara, resonando por todo el salón. Sofía, ¿qué haces todavía en este lugar inmundo? Hizo una pausa, su mirada afilada como un cuchillo pasando por Rita Márquez, que temblaba, y luego se volvió hacia Pedro. Vamos a casa. Las palabras Sofía y vamos a casa sonaron como un trueno en un cielo sereno. Pedro García sintió que su mente se quedaba en blanco. Miró a Catalina de Mendoza y luego a Sofía Álvarez. Una hipótesis loca pero innegable comenzó a formarse en su cabeza. Sofía Álvarez asintió a su madre, no dijo nada, solo se dio la vuelta y comenzó a caminar con ella. Al pasar junto a Pedro, Catalina de Mendoza se detuvo un segundo. No lo miró, solo pronunció una frase fría. No eres digno de ella. Dicho esto, ella y su hija, junto con su séquito de guardaespaldas, salieron del salón, dejando atrás a una multitud petrificada y a un Pedro García de pie, el sudor frío empapándole la espalda de la camisa. La impactante verdad finalmente explotó en la mente de todos. Sofía Álvarez, el ama de casa vulgar que Pedro García había humillado, era la única heredera del Grupo Mendoza. El lujoso Rolls-Royce negro se deslizaba por la noche de Madrid. Dentro del coche, el silencio contrastaba totalmente con la caótica atmósfera de la fiesta. Las luces de neón de los rascacielos pasaban por la ventanilla, iluminando intermitentemente el pálido rostro de Sofía Álvarez. Desde que había salido del hotel, no había dicho una palabra. Estaba sentada en silencio, los ojos vacíos mirando por la ventana. La fachada fuerte y resiliente que había intentado construir en la fiesta se había desmoronado en pedazos. Catalina de Mendoza, sentada a su lado, observaba a su hija en silencio. Sentía el corazón encogido. Hacía mucho tiempo que sabía de los problemas entre su hija y Pedro García, pero por respeto a la elección de su hija, no había interferido. Quería que Sofía se diera cuenta por sí misma, que se levantara sola, pero no esperaba que ese canalla se atreviera a herir a su hija de esa forma, delante de todo el mundo. Cuando el coche se dirigía hacia la exclusiva urbanización de La Moraleja, Sofía se llevó de repente las manos al rostro. Sus delgados hombros comenzaron a temblar violentamente. Luego, un sollozo ahogado rompió el silencio. Ese sollozo fue como un gatillo, liberando todo el dolor, la humillación y el resentimiento que había reprimido durante tantos años. Las lágrimas comenzaron a caer imparables. Lloró. Lloró por los 7 años de juventud desperdiciados amando a la persona equivocada. Lloró por los sacrificios silenciosos tratados como basura. Lloró por la fe y el amor completamente destruidos. No gritaba, solo sollozaba intermitentemente, las lágrimas calientes mojándole las palmas de las manos. Catalina de Mendoza no dijo nada, solo atrajo suavemente a su hija hacia sus brazos. Abrazó con fuerza su cuerpo tembloroso, dejándola llorar en su hombro. Su mano acariciaba suavemente el pelo de su hija, un gesto de ternura raro en una mujer de hierro como ella. «Llora, hija mía», dijo, su voz baja, desprovista de su habitual solemnidad fría, quedando solo el calor de una madre. «Llora todo lo que tengas que llorar, pero solo por hoy». Sofía lloró aún más fuerte, como una niña que, después de ser intimidada, finalmente encuentra un refugio.
Catalina de Mendoza dejó que su hija llorara. Sabía que Sofía necesitaba liberar todo ese dolor. Mucho tiempo después, cuando su llanto disminuyó a suaves sollozos, ella habló, su voz de vuelta a su tono firme y habitual. Mañana dijo, cada palabra clara y fuerte, mamá te ayudará a recuperar todo con intereses. Aquellos que te hicieron llorar haré que paguen 100, 1000 veces más. Sofía levantó la cabeza, sus ojos rojos e hinchados mirando a su madre. En los ojos de su madre vio no solo amor, sino también una determinación inquebrantable. El coche continuó. No hacia el lujoso apartamento donde ella y Pedro vivían, sino hacia una zona de mansiones antiguas e imponentes, un lugar que Pedro García nunca había conocido. Esa era su verdadera casa. Aquella noche había vuelto realmente a casa. Pedro García no recordaba cómo había salido de la fiesta. Solo recordaba que después de que Sofía Álvarez y Catalina de Mendoza se fueran, el salón se sumió en un silencio mortal. Las miradas que antes eran de admiración ahora eran de pena, sarcasmo y desprecio. Su mujer es la hija de Catalina de Mendoza, y él no lo sabía y encima presenta a la secretaria como su esposa. ¡Qué chiste! Está acabado. Se ha atrevido a ofender a la familia Mendoza. Su empresa no durará mucho. Los murmullos eran como cuchillos atravesando sus oídos. Huyó en pánico, dejando atrás a Rita Márquez, con el rostro pálido, en medio de un caos total. Se metió en el coche, aceleró y voló por la autopista. Su mente era un torbellino. Sofía Álvarez, la hija de Catalina de Mendoza. ¿Cómo era posible? ¿Por qué se lo había ocultado? Durante 7 años, ella interpretó el papel de una esposa común mientras él luchaba solo para construir su carrera. ¿Se estaba burlando de él? Pero entonces, la imagen de Sofía con una sonrisa fría y la frase «es solo la empleada de hogar» surgió, deshaciendo todos los argumentos que intentaba construir para culparla. No, el culpable era él. La había humillado, la había traicionado delante de todos, y lo había hecho a la única hija de Catalina de Mendoza. Un escalofrío le recorrió la espalda. Comenzó a sentir miedo. Al llegar al apartamento, abrió la puerta apresuradamente. Estaba todo oscuro. El silencio era aterrador. «Sofía», llamó, la voz un poco ronca. No hubo respuesta, solo el eco de su propia voz en la casa vacía. Encendió las luces. Todo estaba ordenado, como siempre. Las zapatillas de ella estaban en su lugar, pero el aire estaba extrañamente frío. Entró en el dormitorio vacío. El armario de ella estaba abierto, más de la mitad vacío. La ropa sencilla que solía usar todavía estaba allí, pero los artículos de valor, cosas que él ni siquiera sabía que poseía, habían desaparecido. Su corazón comenzó a latir descontroladamente. Corrió a la sala de estar, su mirada fija en la mesa de centro de cristal. Encima había una carpeta de documentos. La hoja superior tenía 3 palabras en letras grandes. Demanda de divorcio. En el campo del demandante, Sofía Álvarez había firmado su nombre, la caligrafía elegante pero firme. Al lado de la demanda, un pequeño objeto brillaba bajo la luz. La alianza de boda. No el caro anillo de diamantes que le había comprado más tarde, sino el simple anillo de plata que había comprado con el dinero que juntó durante meses de trabajo a tiempo parcial cuando se graduaron. Ella siempre lo había usado, diciendo que era lo más precioso que tenía. Ahora se lo había devuelto. Pedro García sintió que el mundo giraba, se tambaleó hacia atrás y se sentó pesadamente en el sofá. La había perdido para siempre. No, más precisamente, había perdido una oportunidad de oro que ni siquiera sabía que tenía. Si al menos lo hubiera sabido antes. Pero el arrepentimiento fue rápidamente reemplazado por la rabia y el orgullo herido. ¿Por qué lo había engañado? Si ella le hubiera dicho quién era, él no la habría tratado así. Sí, la culpa era toda de ella. Agarró un cojín del sofá y lo arrojó con fuerza al suelo, pero esa rabia no podía ocultar el miedo creciente dentro de él. Sabía que la verdadera tormenta apenas estaba comenzando. Una semana después, en la sede del Grupo Mendoza, un imponente rascacielos en el corazón del Centro Financiero de Madrid. En la sala de juntas del último piso, con vistas a la Castellana, la atmósfera era extremadamente tensa. Todos los miembros del Consejo de Administración, figuras prominentes del mundo de los negocios, estaban presentes, aguardando la llegada de la presidenta Catalina de Mendoza para una reunión extraordinaria. A las 9 en punto la puerta se abrió. Catalina de Mendoza entró, seguida no por su asistente habitual, sino por una mujer joven. Cuando la joven entró, todos en la sala se sorprendieron. Llevaba un traje de chaqueta blanco perfectamente entallado que realzaba su figura esbelta pero poderosa.
El pelo largo estaba recogido en un moño elegante, revelando una frente alta y un rostro delicado. El maquillaje era ligero pero impactante, especialmente los labios de color vino, que creaban un punto focal de poder. Pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos. Eran claros, más fríos y afilados como una cuchilla, mirando a todos sin una pizca de vacilación. Ya no había rastro de la mujer gentil y resignada. Catalina de Mendoza se dirigió a la cabecera de la mesa y la presentó con calma. Les presento a mi hija, Sofía Álvarez. Un pequeño murmullo recorrió la sala. Los rumores sobre la reunión de antiguos alumnos se habían extendido por la alta sociedad, pero esta era la primera vez que la protagonista aparecía públicamente. A partir de hoy, continuó Catalina. Su voz llena de autoridad, Sofía Álvarez asumirá oficialmente el cargo de vicepresidenta del grupo, responsable directamente del área de inversiones y nuevos proyectos. Esta vez el murmullo fue mayor. Varios miembros del consejo se mostraron escépticos. Aunque fuera la hija de la presidenta, entregar un área tan importante a alguien sin experiencia de gestión en el grupo Mendoza, ¿no sería demasiado arriesgado? Como si leyera sus pensamientos, Sofía sonrió levemente. La sonrisa no le llegó a los ojos. Dio un paso adelante, cogiendo una carpeta de documentos de la mano de un asistente. Buenos días a todos. Su voz era clara pero fría, sin ninguna timidez. Sé lo que están pensando, pero no voy a demostrar mi valía con palabras, sino con acciones. Abrió la carpeta, su mirada afilada recorriendo los documentos. Con respecto al proyecto del centro comercial en el barrio de Salamanca, en el que competimos con el Grupo Torres, he analizado el plan. Nuestro enfoque actual es demasiado conservador. El margen de beneficio proyectado es un 5% inferior al potencial real. Propongo un cambio completo en la estrategia, centrándonos en experiencias tecnológicas y comercio minorista de lujo combinado. Aquí está mi análisis detallado y el nuevo plan. Hizo una señal a una asistente para que proyectara el plan en la gran pantalla. Números, gráficos, análisis lógicos y perspicaces sobre el mercado aparecieron. Presentó de forma fluida y confiada, señalando cada debilidad del plan antiguo y las ventajas del nuevo. Toda la sala pasó de la sorpresa a la admiración. Este no era el plan de una aficionada, sino de alguien con una visión estratégica y un profundo conocimiento del mercado. Cuando Sofía terminó su presentación, la sala quedó en silencio absoluto. Catalina de Mendoza miró a su hija, sus ojos brillando de orgullo. Sofía estaba allí, en el centro de la sala más poderosa del Grupo Mendoza. La luz de la mañana entraba por la ventana, cubriéndola con un aura radiante. El fénix había renacido de las cenizas, y sus alas estaban ahora listas para cubrir el cielo entero. Sofía Álvarez demostró rápidamente que no era solo una figura decorativa que dependía de su estatus. Bajo su liderazgo, el proyecto del centro comercial fue relanzado con una estrategia completamente nueva, audaz y llena de potencial. Esto convirtió directamente al Grupo Mendoza en el competidor más formidable del Grupo Torres en la carrera por ese terreno de oro. Se programó una reunión oficial entre ambos grupos en la sede del Grupo Mendoza. Cuando Miguel Torres y su equipo entraron en la sala de reuniones, estaba preparado para una negociación tensa, pero al ver a la mujer sentada en la silla de vicepresidenta, se quedó momentáneamente atónito. La Sofía Álvarez de hoy era completamente diferente a la chica silenciosa y resignada de la reunión de antiguos alumnos. Llevaba un impecable traje azul marino, el pelo recogido en un moño, el rostro con maquillaje profesional. Su mirada era afilada y fría, exudando un aura de confianza y determinación. Ya no era la mujer que vivía a la sombra de su marido, sino una verdadera generala en el campo de batalla de los negocios. «Director Torres, buenos días», dijo Sofía asintiendo. «Por favor, siéntese». Su voz era tranquila, sin ninguna emoción personal, como si fueran solo socios de negocios encontrándose por primera vez. Miguel recuperó rápidamente su compostura profesional. «Vicepresidenta Álvarez, el placer es mío», sonrió él, sentándose frente a ella. La reunión fue extremadamente tensa, con ambos lados presentando argumentos afilados para defender sus planes. Sofía demostró un razonamiento lógico increíble y una visión estratégica profunda, acorralando al equipo de Miguel en varias ocasiones. No mostró ninguna deferencia debido a su antigua relación. Todas sus palabras, todos sus análisis giraban en torno a los intereses del Grupo Mendoza. Miguel no se sintió incómodo, al contrario, sintió una fuerte admiración. Se alegraba de verla ser ella misma de nuevo, aún más brillante que la estudiante excepcional de antaño. Sabía que el Fénix había renacido de verdad. Tras casi 2 horas de debate intransigente, la reunión terminó sin que ninguno de los lados cediera. Cuando todos ya habían salido de la sala, Miguel se quedó atrás y se acercó a Sofía. La sonrisa en sus labios ya no era protocolaria,
Sofía, me has sorprendido de verdad, dijo él, la voz llena de sinceridad. Es solo trabajo, respondió Sofía, guardando sus documentos, manteniendo aún una cierta distancia. ¿Estás libre esta noche?, preguntó Miguel de repente. No como el director Torres y la vicepresidenta Álvarez, sino como un viejo amigo que te invita a un café. ¿Puede ser? Sofía dudó, levantó la mirada hacia él. En los cálidos ojos de Miguel no vio pena, solo un respeto genuino. Hacía mucho tiempo que nadie la miraba de esa manera. Estaba acostumbrada a cargar con todo sola, a no confiar en nadie. Viendo su vacilación, Miguel añadió: Solo quería saber cómo estás. Estoy preocupado por ti. Las palabras preocupado por ti tocaron suavemente el punto más vulnerable de su endurecido corazón. Se quedó en silencio por un momento y luego asintió levemente con la cabeza. Está bien. Miguel Torres sonrió. Sabía que entrar en su mundo ahora no sería fácil, pero estaba dispuesto a esperar. Él sería la persona a su lado para ayudarla, para curar sus heridas, usando su calor para derretir el hielo en su corazón. En el espacioso despacho de la vicepresidencia, Sofía Álvarez estaba de pie junto a la ventana, mirando el intenso tráfico de abajo, su rostro frío e inexpresivo. Catalina de Mendoza entró, colocando una taza de té caliente sobre la mesa. ¿Ya te has decidido? Sí, respondió Sofía, girándose, su mirada firme. Una deuda de sangre debe pagarse con sangre. Él me empujó a la desesperación. Le haré sentir lo que es perder lo que es más importante. Muy bien, asintió Catalina, un brillo de satisfacción en sus ojos. Haz lo que quieras. Yo asumo las consecuencias. A la mañana siguiente, el mercado financiero de Madrid fue sacudido por una noticia. El Grupo Mendoza emitió un comunicado de prensa anunciando la retirada unilateral de una inversión colosal de 65 millones de euros en el proyecto del complejo de lujo Villas del Manzanares. Este era el proyecto principal, la mayor esperanza de la constructora Horizonte. La razón presentada por el Grupo Mendoza fue breve pero devastadora. Hemos constatado que el liderazgo de nuestro socio carece de idoneidad moral y de estabilidad a largo plazo, no pudiendo garantizar el éxito del proyecto. En la oficina de Horizonte, Pedro García estaba reunido con los jefes de departamento para intentar calmar los ánimos tras el escándalo de la reunión de antiguos alumnos. Cuando su asistente entró corriendo, pálido como la muerte. Director, malas noticias. El Grupo Mendoza ha retirado la inversión. ¿Qué? Pedro le arrancó la tableta de la mano al asistente. El titular en el portal de noticias financieras le saltó a la vista. Su rostro se quedó instantáneamente blanco. 65 millones. Esa cifra representaba más del 60% de la inversión total del proyecto. Sin ese dinero, el proyecto se paralizaría de inmediato, y Horizonte se enfrentaría a una deuda bancaria e indemnizaciones contractuales gigantescas. Imposible, murmuró, sin querer creer lo que veía. Pensaba que Sofía se enfadaría, que pediría el divorcio, pero nunca imaginó que actuaría de forma tan cruel y decisiva. Esto no era una advertencia, era un intento de llevarlo a la ruina. La sala de reuniones se sumió en el silencio, oyéndose solo respiraciones pesadas. Soy Pedro García. Quería hablar con la vicepresidenta Álvarez. Pedro marcó temblorosamente el número del despacho de la vicepresidencia del Grupo Mendoza. Lo lamento, director. La vicepresidenta está en una reunión y no puede atenderle, respondió la voz fría de una secretaria antes de colgar. Mierda. Pedro arrojó el móvil con rabia sobre la mesa, cogió su chaqueta y salió corriendo de la sala. Voy al Grupo Mendoza. Tenía que verla. Tenía que pedirle explicaciones. Iba a suplicar, a pedir perdón, a hacer cualquier cosa para que revirtiera la decisión. Pero antes de que su coche saliera del aparcamiento, una serie de llamadas comenzaron a llegar. Director, el banco acaba de llamar exigiendo el pago anticipado del préstamo. Director, los proveedores de materiales de construcción exigen el pago de todas las deudas, si no suspenden el suministro. Director. Pedro García se dejó caer en el asiento del conductor. Una sensación de impotencia y miedo se apoderó de él. Sabía que este era solo el primer golpe. Su pesadilla apenas estaba comenzando. Si la retirada de la inversión del Grupo Mendoza fue un rayo que golpeó los cimientos de Horizonte, la tormenta mediática que siguió fue el tsunami que hundió por completo el honor de Pedro García. Un video que capturaba la descarada presentación de su esposa por parte de Pedro en la reunión de antiguos alumnos apareció de repente en las redes sociales y se extendió a una velocidad vertiginosa. Poco después, varios blogueros famosos y portales de noticias publicaron artículos detallando la historia del marido ingrato que, tras alcanzar el éxito, abandonó a la esposa que lo apoyó desde el principio para exhibirse públicamente con su amante.
La historia fue contada de forma cautivadora y dramática. Sofía Álvarez fue retratada como una esposa virtuosa que por amor ocultó su identidad de heredera, resignándose a ser ama de casa durante 7 años para apoyar la carrera de su marido. En contrapartida, Pedro García surgió como el típico villano de orígenes humildes que subió en la vida a costa de su mujer, pero que, a la primera señal de éxito, le dio la espalda, criticándola por ser provinciana y exhibiendo públicamente su infidelidad. Hashtags como Pedro García traidor, Fuerza Sofía y Vergüenza en Horizonte rápidamente llegaron a lo más alto de las tendencias. Los internautas, furiosos, dejaron millones de comentarios insultando y maldiciendo a Pedro y Rita. Increíble. Este tipo de hombre es la escoria de la sociedad. Siento tanta pena por la esposa. Sacrificó su juventud para recibir esto a cambio. Propongo un boicot a Horizonte y a todos los productos relacionados con Pedro García. Encuentren al amante, chicos. Tenemos que darle una lección. Pedro García quedó completamente aislado. No se atrevía a salir de casa, pues dondequiera que iba era reconocido y objeto de miradas de desprecio e insultos. Reporteros acampaban a la puerta de su casa y de la empresa. Rita Márquez no estaba en mejor situación. Toda su información personal, desde su pueblo natal hasta sus relaciones pasadas, fue desenterrada y expuesta por la comunidad online. Se convirtió en la destroza hogares odiada por todo el país, sin valor para mostrar la cara. En su desesperación, Pedro decidió convocar una rueda de prensa para intentar salvar la situación. De pie, ante cientos de cámaras, intentó explicar que todo no era más que un malentendido, que su relación con Rita era puramente profesional. Entonces, director García, ¿puede explicar por qué presentó a Lasra Márquez como su esposa cuando su esposa legítima estaba presente? Preguntó un periodista incisivo. Fue porque estaba borracho. Hablé sin pensar, tartamudeó Pedro. ¿Borracho? Entonces, la retirada de capital del Grupo Mendoza por falta de idoneidad moral también fue porque estaba borracho, replicó otro periodista de inmediato. La rueda de prensa fue un desastre. Todas las explicaciones de Pedro parecieron débiles y ridículas. Su imagen, vacilante y confusa ante las afiladas preguntas de los periodistas, solo convenció aún más al público de que estaba mintiendo. Poco después de la conferencia, una avalancha de socios comerciales comenzó a llamar a Horizonte. Lo lamentamos, director, pero no podemos seguir colaborando con una empresa cuyo liderazgo está involucrado en un escándalo moral como este. Afectaría gravemente la imagen de nuestra marca. Hemos decidido cancelar el contrato. Nuestros abogados se pondrán en contacto para tratar la indemnización. Cada llamada, cada notificación era como un martillo abatiéndose sobre el barco de Horizonte, que ya se estaba hundiendo. Pedro se dejó caer en la silla de su despacho, la mente en blanco. Lo había perdido todo, no solo dinero y carrera, sino todo su honor como hombre. En el gélido despacho del CEO, el aire estaba más pesado que el tiempo gris de fuera. Pedro García estaba sentado inmóvil en su silla de cuero, los ojos rojos y vacíos mirando por la ventana. El pelo, siempre impecable, estaba ahora despeinado. El traje caro, arrugado. En pocos días, el hombre elegante y confiado se había transformado en un fracasado. La puerta se abrió. Rita Márquez entró. Ya no tenía el aire deslumbrante y sofisticado de antes. Su rostro, aunque maquillado, no podía ocultar el cansancio y el abatimiento. En los últimos días, también ella había vivido en el infierno de las críticas y maldiciones. «Pedro, ¿qué vamos a hacer?», preguntó ella, la voz temblorosa, desprovista de la dulzura habitual. «No puedo salir de casa. Todo el mundo me insulta». Pedro no se giró. Su voz estaba ronca. ¿Hacer qué? A mí también me gustaría saberlo. Al ver la impotencia de Pedro, el pánico de Rita se transformó en desilusión y rabia. Se dio cuenta de que ese hombre ya no era el salvavidas dorado al que se había aferrado. El barco de Horizonte tenía un agujero demasiado grande y estaba a punto de hundirse. Tenía que salvarse. «No puedo seguir así», dijo Rita, su tono de voz frío y decidido. «La culpa de todo esto es tuya. ¿Qué me prometiste? Y ahora, mírate». Pedro se giró bruscamente, la mirada inyectada en sangre. «¿Qué has dicho? ¿Me estás culpando a mí? Si no hubieras estado tú seduciéndome constantemente, ¿habría pasado esto?» «No me culpes a mí», se rió Rita, una sonrisa de desprecio. «Tú tenías una mujer. Fuiste tú quien cayó en mis brazos por tu propia voluntad. Ahora que has fracasado, ¿culpas a una mujer? ¡Qué cobarde!». La discusión estalló. Las palabras dulces de antaño desaparecieron, reemplazadas por acusaciones y recriminaciones. Finalmente, Rita reveló su verdadero objetivo. Dejó un maletín sobre la mesa, su voz fría como el hielo. «No quiero nada más contigo. Se acabó».
He perdido mi reputación por tu culpa. Tienes que compensarme. ¿Compensarte? Pedro se quedó atónito. ¿Todavía quieres que te compensen? 650.000 euros, dijo Rita, estableciendo el precio. Considéralo una tasa de separación, una compensación por mi juventud y honor perdidos. Si no me pagas, contaré todos los secretos de negocios de Horizonte, tus chanchullos con socios, el dinero sucio. Se lo contaré todo a los periodistas. Entonces no solo irás a la quiebra, sino que irás a la cárcel. Pedro García miró a Rita Márquez como si mirara a un monstruo. ¿Era esta la mujer que había amado, a la que había querido dar el mundo? Al final, para ella, él no era más que una herramienta, un trampolín. Su amor era solo una mercancía con un precio. Comenzó a reír, una carcajada loca y amarga. Había abandonado a la mujer que lo había acompañado en los momentos más difíciles por esta mujer. Y ahora que él estaba en el fondo del pozo, ella era la primera en pisotearlo para encontrar una salida. ¡Fuera! ¡Desaparece de mi vista!, gritó él, arrojándole una pila de documentos. Rita se apartó, una sonrisa burlona en los labios. Te doy 3 días para que lo pienses. No me obligues a tomar medidas drásticas. Dicho esto, se dio la vuelta y salió. Fría e implacable. La puerta del despacho se cerró con un estruendo, aprisionando a Pedro García en los escombros que él mismo había creado. Enterró la cabeza entre las manos. Por primera vez en su vida, sintió remordimientos, pero ya era demasiado tarde. Horizonte estaba al borde del colapso. Las deudas bancarias se acumulaban, los socios le dieron la espalda, los empleados dimitían uno a uno. Pedro García estaba atrapado en la tormenta que había creado, agravada por el chantaje de Rita Márquez. Parecía un animal acorralado, desesperado y loco. En medio de la desesperación, se dio cuenta de que su única esperanza, su último salvavidas, solo podía ser Sofía Álvarez. No podía contactarla por teléfono ni entrar en la sede del Grupo Mendoza. De alguna manera, consiguió sobornar a un guardia de seguridad y entrar en el garaje del edificio, donde esperó toda la tarde. Cuando Sofía Álvarez terminó de trabajar y bajó al garaje, sintió inmediatamente que algo no iba bien. El silencio era total. La pálida luz fluorescente proyectaba sombras extrañas. Una figura salió de repente de detrás de una columna de hormigón, bloqueándole el paso. Sofía. Sofía retrocedió asustada, pero rápidamente se recompuso al reconocer a Pedro García. En poco más de una semana, había cambiado por completo. El pelo, antes peinado, estaba ahora despeinado y grasiento. El traje de marca, arrugado y sucio. El rostro apuesto que un día la había encantado, estaba ahora demacrado, con barba por hacer, los ojos rojos de cansancio y pánico. Parecía un sin techo. Sofía, por favor, dame una oportunidad, dijo él, avanzando para cogerle la mano. Sofía retrocedió fríamente, evitando su toque. ¿Qué haces aquí? Su actitud distante dejó a Pedro aún más en pánico. Perdió toda su dignidad. Su voz temblaba de súplica. Me equivoqué, Sofía. Me equivoqué de verdad. Estuve ciego. Fui llevado por el diablo. Perdóname esta vez, por favor, por nuestro amor de 7 años. Comenzó a recordar el pasado, los días en que eran estudiantes pobres y compartían una comida, las noches en que él se quedaba despierto trabajando en sus proyectos, y ella siempre estaba allí para hacerle un café caliente. Las dificultades del inicio de su carrera, cuando ella lo apoyaba en silencio. Lágrimas comenzaron a rodar por su rostro demacrado. Me acuerdo de todo, Sofía. Nunca lo he olvidado. Todo lo que hice fue para darte una vida mejor, para demostrar mi valía. Me equivoqué. Puedes pegarme, puedes insultarme, pero no me dejes. La empresa está a punto de quebrar. Solo tú puedes salvarme. Sofía escuchó en silencio, su rostro sin expresión, frío como una estatua de hielo. Cuando él terminó, ella habló, su voz clara pero afilada como un cuchillo. Pedro García, nuestro amor de 7 años. Sonrió, una sonrisa llena de sarcasmo. Fuiste tú quien lo tiró a la basura la noche de la reunión de antiguos alumnos. Fuiste tú quien lo pisoteó cuando presentaste a otra mujer como tu esposa. ¿Y ahora lo usas para suplicarme? Dio un paso adelante mirándolo directamente a sus ojos rojos. El hombre que yo amé, el hombre que compartió una comida conmigo, que prometió protegerme para toda la vida, él murió. Murió el día que comenzó a criticarme por ser una ama de casa provinciana. Murió el día que me arrojó una tarjeta de crédito a la cara y me dijo que comprara algo que estuviera a la altura de su imagen. Hizo una pausa, respirando hondo. ¿Y tú, ahora?, dijo ella, la voz llena de repugnancia. No eres más que un extraño, un hombre avaricioso, egoísta y despreciable.
Nunca más uses nuestro pasado para atarme. No me conmueve, solo me da asco. Dicho esto, pasó por su lado y se dirigió a su coche. El sonido del motor al arrancar resonó secamente en el garaje silencioso. Pedro García se quedó petrificado. Cada palabra de ella había sido como un martillo aplastando su última esperanza. Se giró a tiempo de ver las luces traseras rojas del coche desaparecer en una curva. Cayó de rodillas en el frío suelo de hormigón, llorando como un niño. El encuentro con Pedro García en el garaje, aunque no lo demostró, dejó una marca en Sofía Álvarez. No era añoranza, sino un sentimiento de cansancio y hastío extremos. Había entregado 7 años de su juventud a un hombre así. Se sumergió en el trabajo, usando la ocupación para olvidarlo todo. Se volvió más fría y decidida, inspirando una mezcla de respeto y temor en sus subordinados. Miguel Torres notó el cambio en su estado de ánimo. Aunque eran rivales en los negocios, como amigo, no podía evitar preocuparse. Le envió un mensaje. Hay una casa de té muy tranquila cerca de tu sede. ¿Puedo invitarte a una taza? Sofía dudó. No quería ver a nadie, pero la sincera preocupación en su mensaje le impidió negarse. Respondió con un simple sí. La casa de té estaba en una callejuela, decorada en estilo clásico, con un ambiente sereno y suave música zen. Miguel había reservado una sala privada. Cuando Sofía entró, él ya la esperaba. En la mesa había un servicio de té de porcelana y una caja de té puer de alta calidad. Él sonrió, se levantó y le acercó una silla. Pensé que te gustaría este lugar. Durante el té, Miguel no hizo una sola pregunta sobre Pedro García o sobre los desagradables acontecimientos. Solo habló de cosas ligeras. Un libro interesante que había leído recientemente, un viaje de negocios a la Sierra de Guadarrama con paisajes deslumbrantes, un proyecto de caridad en el que estaba involucrado. Hablaba de forma natural y con buen humor, creando una atmósfera muy cómoda. Sofía, acostumbrada a las tensas batallas intelectuales en las reuniones y a la falsedad de las relaciones sociales, sintió que su corazón se aliviaba. Por primera vez en mucho tiempo compartió sus propios pensamientos. Habló sobre las dificultades de asumir su nuevo cargo, sobre sus ambiciones y nuevas ideas para el grupo. Miguel escuchó atentamente, haciendo comentarios perspicaces que hicieron que Sofía se diera cuenta de que no era solo un CEO de éxito, sino también un hombre de vasto conocimiento. Él la miraba con admiración y respeto. Admiraba su inteligencia y coraje, no su estatus de heredera. Después del té, Miguel sugirió un paseo. Caminaron por el Parque del Retiro. La brisa nocturna era fresca, las luces de la ciudad creando un escenario magnífico y romántico. Sofía, dijo Miguel de repente, su voz grave mezclándose con el viento. Sé que has pasado por cosas terribles. No necesitas ser fuerte todo el tiempo. Se detuvo, se giró para mirarla, su mirada sincera y cálida. Has hecho un trabajo estupendo, de verdad, pero si alguna vez te sientes cansada, recuerda que estoy aquí. Sus palabras no eran floridas ni vacías, pero tocaron el lugar más profundo del corazón de Sofía. Fueron como una corriente de agua caliente derritiendo lentamente la capa de hielo que había construido para protegerse. No dijo nada, solo lo miró a los ojos. Por primera vez, en sus ojos habitualmente fríos, brilló un rayo de calor. La muralla de hielo alrededor de su corazón parecía haber comenzado a resquebrajarse. Incapaz de obtener el perdón e impresionado por Rita Márquez, Pedro García tomó una última medida desesperada. Ya no tenía nada que perder. Si tenía que caer, arrastraría a Sofía Álvarez consigo al fango. Buscó la redacción de un periódico sensacionalista, famoso por cazar rumores escandalosos en la alta sociedad. En una oficina estrecha y llena de humo, Pedro, con un aire abatido pero con un brillo malicioso en los ojos, contó una historia completamente diferente. Se transformó en la víctima. Dijo que había sido Sofía quien lo había engañado, que ella había ocultado su identidad durante 7 años, tratándolo como a una marioneta, un juguete. Inventó que ella ya tenía una aventura con Miguel Torres desde hacía mucho tiempo, que la reunión de antiguos alumnos había sido solo un pretexto para oficializar su relación y deshacerse de él. Ella nunca me amó, gritó al reportero con lágrimas en los ojos. Solo quería ver a un pobre diablo como yo debatiéndose en la palma de su mano. Yo fui el traicionado. Yo fui el humillado. Bajo la pluma del reportero, la historia se transformó en un artículo sensacionalista con el titular: La verdad tras el divorcio millonario. La heredera que fingió durante 7 años y la trampa de amor para el yerno pobre. El artículo se publicó e inmediatamente creó una nueva ola de opinión pública. El público, siempre fácil de manipular, comenzó a dudar. ¿Sería Sofía Álvarez completamente inocente?
¿Una heredera realmente se sometería a ser ama de casa durante 7 años solo por amor? ¿O habría una conspiración detrás? Las noticias llegaron al Consejo de Administración del Grupo Mendoza. Las acciones de la empresa comenzaron a caer ligeramente. Algunos miembros expresaron su preocupación, temiendo que la imagen de Sofía y del grupo se viera afectada. En la sala de reuniones, ante las miradas preocupadas, Sofía se mostró sorprendentemente tranquila. «Voy a convocar una rueda de prensa para aclarar todo», anunció con firmeza. Pero Catalina de Mendoza negó con la cabeza. Miró a su hija, su mirada fría como el acero. «No necesitas exponerte por esa basura. Deja esto en manos de mamá». No podía soportarlo más. Ese traidor no solo había herido a su hija, sino que ahora se atrevía a morder de vuelta. Tenía que hacerlo desaparecer para siempre. Una hora antes de la rueda de prensa de Sofía, el equipo de Catalina de Mendoza actuó. No necesitaron ruedas de prensa ni largas explicaciones. Lanzaron solo una cosa: pruebas. Una voluminosa carpeta fue enviada simultáneamente a todos los principales medios de comunicación. Dentro estaban todas las pruebas irrefutables del adulterio de Pedro García, recogidas por una agencia de detectives privados que Catalina había contratado en secreto meses antes, cuando comenzó a sospechar de su yerno. Había facturas de hoteles de lujo a nombre de Pedro García y Rita Márquez, abarcando los últimos 6 meses. Había fotografías nítidas de los dos besándose en un aparcamiento, de la mano entrando en un apartamento privado. Había extractos bancarios de grandes transferencias de la cuenta de Pedro a la de Rita. Pero el golpe final fue una grabación de una llamada telefónica. En ella, la voz de Pedro se oía claramente, llena de ternura. «Rita, cariño, espera solo un poco más. En cuanto consiga el proyecto de las villas del Manzanares, me divorcio inmediatamente de esa provinciana y me caso contigo». Esta bomba informativa explotó. No solo desmintió la historia inventada por Pedro, sino que expuso su rostro hipócrita, despreciable y calculador a toda la sociedad. No era solo un adúltero. Era un mentiroso, un impostor enfermo. Juzgado de lo Civil de Madrid, el ambiente era solemne y frío. La audiencia de divorcio de Sofía Álvarez y Pedro García atrajo la atención de muchos medios de comunicación, pero estos solo podían permanecer fuera. Sofía Álvarez entró en la sala de audiencias. Llevaba un traje negro, el rostro frío, el aura poderosa. No necesitaba decir nada. Su presencia era suficiente para mostrar quién tenía el control. En la bancada del público, Miguel Torres estaba sentado, observándola en silencio, su mirada transmitiendo un apoyo y confianza incondicionales. Al otro lado estaba Pedro García, o mejor dicho, su sombra. Estaba delgado, los ojos hundidos y sin vida. Después de la divulgación de la grabación, se había desmoronado por completo. Todas las puertas se le habían cerrado. El abogado a su lado también parecía desanimado, sabiendo que este era un caso sin ninguna posibilidad de remontada. La audiencia comenzó. El abogado de Sofía, uno de los más prestigiosos de Madrid, presentó las pruebas una a una. Primero, la prueba irrefutable del adulterio. La grabación fue reproducida, las promesas de Pedro a su amante resonando en el silencio de la sala como una sentencia de muerte para su honor. Después, la prueba de la humillación pública en la reunión de antiguos alumnos con el testimonio de varias personas presentes. Finalmente, la demanda por difamación y calumnias a través del artículo sensacionalista, que causó graves daños al honor e imagen de Sofía Álvarez. El abogado de Pedro intentó contraargumentar débilmente, alegando que él también había contribuido a la familia durante los 7 años de matrimonio y, por lo tanto, pedía la división de bienes, específicamente la mitad del valor del lujoso apartamento donde vivían. Fue entonces cuando el abogado de Sofía asestó el golpe final. Presentó al tribunal una serie de documentos financieros. «Señoría», dijo con voz firme, «a través de estos documentos, probamos que el apartamento en cuestión fue comprado y regalado por la señora Catalina de Mendoza, madre de mi clienta, a su hija antes del matrimonio. Es, por lo tanto, propiedad exclusiva de la señora Álvarez». Hizo una pausa, mirando a Pedro García. Además, durante los 7 años de matrimonio, todos los gastos personales de la señora Álvarez, hasta los más pequeños, fueron pagados por un fondo fiduciario personal creado por su madre. Incluso, la mayor parte de los gastos comunes de la familia fueron pagados por esta fuente. Para ser exactos, en los últimos 7 años, el señor García no solo no ha contribuido financieramente de forma significativa a la familia, sino que ha vivido a costa de los bienes de la familia de su esposa, sin saberlo. Una verdad cruda y humillante. Pedro García levantó la cabeza bruscamente, el rostro cambiando de color. Siempre se había enorgullecido de haberle proporcionado a Sofía una vida cómoda,
Al final, no era más que un parásito. Su último resquicio de orgullo fue reducido a polvo. El juez golpeó con el mazo. La sentencia final fue dictada. La demanda de divorcio fue aceptada. Debido al adulterio y a la violencia psicológica de Pedro García, que causaron graves daños a Sofía Álvarez, fue condenado a salir con las manos vacías. No había bienes comunes que dividir. Los bienes privativos de Sofía fueron protegidos. Además, tuvo que pagar a Sofía una cuantiosa indemnización por daños morales y de imagen. El último sonido del mazo resonó, definitivo y frío. Todo había terminado. Sofía Álvarez se levantó, sin siquiera mirar al hombre que había sido su marido, y salió tranquilamente de la sala. Al pasar junto a Pedro, él levantó la cabeza, la mirada vacía, como si quisiera decir algo, pero las palabras no salían. Ella no se detuvo. Caminó hacia la luz del pasillo, donde Miguel Torres la esperaba con una cálida sonrisa. Había cerrado el capítulo más oscuro de su vida. Un nuevo futuro, más brillante, la esperaba. La sentencia del tribunal fue el último clavo en el ataúd de todo aquello de lo que Pedro García un día se había enorgullecido. La constructora Horizonte, el hijo pródigo que había construido a costa de su propia integridad, no resistió la tormenta financiera y la crisis de reputación. Días después del juicio, estaba sentado solo en su despacho de CEO, otrora el pináculo de su poder. Ahora era solo un espacio vacío y desolado. Fuera, la mayoría de los empleados ya se habían ido. El silencio era mortal. En su escritorio había una voluminosa carpeta con las palabras solicitud de quiebra en la portada. Su mano temblaba al coger el bolígrafo. La pluma estilográfica dorada, un regalo que se había hecho a sí mismo tras cerrar su primer gran contrato, parecía ahora pesada como el plomo. Miró fijamente la línea donde debía firmar. Cada trazo era como un cuchillo matando su propio sueño. Ambiciones, esfuerzos, noches sin dormir, todo se desvanecería con una firma. Pero no tenía elección. Las deudas eran insoportables. Respiró hondo, cerró los ojos y firmó. En ese momento, se sintió agotado. En medio de la desesperación, pensó en Rita Márquez. A pesar de todo, era la única mujer que le quedaba. Cogió el móvil y la llamó. El número que ha marcado no existe. La voz automática sonó fría. Lo intentó de nuevo, la misma respuesta. Un mal presentimiento se apoderó de él. Corrió al lujoso apartamento que le había alquilado. El apartamento estaba vacío. Ropa, bolsos, cosméticos, todos los regalos caros que le había dado habían desaparecido. En la mesa de centro, solo una nota. Director García, gracias por los 650.000 euros. La deuda está saldada. Adiós. Había tenido que vender su amado coche deportivo y pedir dinero prestado para silenciarla. Y ahora ella había huido, dejándolo solo para enfrentar los escombros. Pedro García se echó a reír en medio de la sala vacía, una carcajada loca y desolada. Había sido abandonado por todos. Esposa, carrera, dinero, reputación, y ahora incluso la amante por la que lo había perdido todo lo abandonaba. No le quedaba absolutamente nada. Mientras Pedro García se hundía en las cenizas de su carrera, Sofía Álvarez brillaba en la cima de un nuevo éxito. En la sala de estrategia del Grupo Mendoza, presentaba con confianza el plan de adquisición de Innotech, una prometedora startup en el campo de la inteligencia artificial. Era una jugada audaz. El Grupo Mendoza, el imperio inmobiliario, estaba entrando en un territorio desconocido. Vicepresidenta, admito que su plan es visionario, dijo un director mayor, pero el riesgo es demasiado grande. Sofía sonrió confiada. Director, comprendo su preocupación, pero los tiempos están cambiando. Si no innovamos, nos quedaremos atrás. La tecnología es el futuro. Presentó análisis detallados, demostrando que la adquisición traería no solo nuevos beneficios, sino también una ventaja competitiva inigualable. Catalina de Mendoza observaba a su hija con un orgullo indisimulable. Al final, el Consejo aprobó el plan por una abrumadora mayoría. La adquisición fue un éxito rotundo, consolidando el estatus de Sofía como una de las nuevas líderes empresariales de Madrid. Ya no era conocida como la hija de Catalina o la exmujer de Pedro, sino por su propio talento y coraje. Aquella noche, tras la fiesta de celebración, Miguel Torres la llamó: «Enhorabuena, vicepresidenta, has hecho algo extraordinario». «Gracias», respondió Sofía, mirando el cielo nocturno de Madrid. «También tengo que agradecerte la información que me diste. Eso fue una pequeña parte. El mérito es todo tuyo», dijo Miguel. Hizo una pausa y añadió: «Estás brillando tanto ahora». Sofía sonrió, una sonrisa genuina de alivio y paz. Se había levantado del lugar más oscuro y ahora estaba bajo los focos que ella misma había creado. 6 meses después, el sol de verano en Madrid era abrasador.
En una obra en las afueras, el ruido de las máquinas se mezclaba con los gritos de los trabajadores. Pedro García, con un casco sucio, cargaba pesados sacos de cemento de un camión. El sudor empapaba su ropa de trabajo barata y sucia. La piel, antes cuidada, estaba ahora quemada por el sol. Las manos que antes firmaban contratos millonarios estaban ahora callosas y llenas de ampollas. Tras la quiebra, para sobrevivir, tuvo que aceptar los trabajos más duros. A la hora del almuerzo, se sentó en un rincón a la sombra, comiendo un tupper barato. Levantó la mirada hacia una pantalla LED gigante en un edificio de enfrente. Estaban pasando un noticiero financiero. De repente su movimiento se detuvo. En la pantalla apareció la imagen de Sofía Álvarez. Participaba en un foro económico internacional, vestida con elegancia, respondiendo con confianza a una entrevista en un inglés fluido. En la leyenda, Sofía Álvarez, vicepresidenta del Grupo Mendoza, joven empresaria del año. El corazón de Pedro se encogió. La mujer radiante en la pantalla había sido su esposa. Vicepresidenta, hemos sabido que ha sido vista frecuentemente con el director Torres del Grupo Torres. ¿Es una señal de una nueva asociación o de una bonita relación personal?, preguntó el presentador. La cámara enfocó a Miguel Torres en el público. Él miraba al escenario, su mirada hacia Sofía llena de una ternura indisimulable. Sofía, en el escenario, también miró hacia abajo, encontró su mirada y sonrió. Una sonrisa suave, feliz y serena. En ese instante el tupper cayó de las manos de Pedro. Su mundo se derrumbó una vez más. La había perdido, pero solo ahora se daba cuenta de verdad de lo que había perdido. No solo una esposa, no solo una familia poderosa. Había perdido a una mujer brillante, fuerte y radiante. Una mujer que un día tuvo, pero que estúpidamente tiró a la basura. El sabor amargo del arrepentimiento y la envidia le subió a la garganta. Ella estaba en el cielo y él en el infierno, separados por una pantalla, una distancia que él jamás podría salvar. Una noche de otoño, una lluvia torrencial caía sobre Madrid. En medio de la tormenta, una figura tambaleante caminaba por la carretera desierta que llevaba a la urbanización de La Moraleja. Era Pedro García. Lo habían despedido de la obra por una pelea y había gastado su último sueldo en alcohol. Borracho y desesperado, cogió un taxi hasta la dirección que solo recientemente había descubierto a través de la prensa, la casa de la familia Mendoza. Se detuvo ante el imponente portón de hierro. Dentro estaba el mundo cálido y lujoso donde vivía la mujer que más había amado. Y él estaba aquí fuera, bajo la lluvia fría. La lluvia se mezclaba con sus lágrimas. Sofía, murmuró, la voz perdida en el sonido de la lluvia. De repente, se arrodilló. El orgulloso Pedro García estaba de rodillas en el suelo frío, como un mendigo, suplicando perdón. «Sofía, me equivoqué. Sé que me equivoqué», comenzó a gritar. «Sal a verme solo una vez, por favor, te lo suplico». Lloraba, sollozando, contando su arrepentimiento, su vida miserable, las saudades que sentía por ella. En ese momento un coche negro salió de la mansión. Los faros lo iluminaron. El coche se detuvo. La ventanilla bajó. No era Sofía, ni Catalina, era un mayordomo de mediana edad. «Señor García», dijo, la voz neutra. «Está lloviendo mucho. Por favor, váyase a casa. La señora y la señorita ya están descansando. No quieren verle». La frase, aunque dicha con calma, fue más cruel que cualquier insulto. Afirmaba que él era solo una molestia. El coche pasó a su lado y el portón se cerró con un estruendo. Pedro siguió arrodillado, completamente desesperado. En la cálida y lujosa habitación del segundo piso, Sofía Álvarez lo observaba desde detrás de la cortina. Lo había visto llegar, había oído sus gritos, pero su corazón permaneció en calma. Ni satisfacción ni pena, solo una fría indiferencia. Catalina entró. «Mis hombres pueden encargarse de esto. O llamamos a la policía. No tienes que preocuparte por esta basura». «No es necesario, mamá», dijo Sofía, negando con la cabeza. Miró a su madre, sus ojos claros y decididos. «No voy a verlo. Nunca». Cogió el móvil y escribió un mensaje rápido. Fuera, el viejo móvil de Pedro vibró. Era ella. Abrió el mensaje temblorosamente. «Tu arrepentimiento ahora no borra ninguno de los daños que causaste. Es barato e insignificante. Te amé, pero fui yo misma quien mató ese amor la noche que me humillaste. Entre nosotros no hay nada más». Leyó y releyó, pero la última línea fue el golpe de gracia. «No vuelvas a aparecer frente a mí. Tu existencia me ofende a la vista». El móvil cayó de su mano en un charco de agua y la pantalla se apagó.
Pedro levantó la cabeza y comenzó a reír, una carcajada distorsionada mezclada con llanto. Finalmente lo comprendió. La venganza más cruel no era llevarlo a la ruina, sino el olvido total, el desprecio. En el mundo de ella, él ya no existía. Pedro García no recordaba cómo se levantó y se fue. El mensaje de Sofía había agotado toda su fuerza y esperanza. Deambuló por las calles de Madrid, un fantasma a la deriva. Aceptó su destino. Alquiló una pequeña y húmeda habitación en un barrio obrero. Todos los días hacía trabajos pesados, sobreviviendo con lo poco que ganaba. Vivía solo, aislado, atormentado por los recuerdos. No los de gloria, sino los más simples. La sopa que Sofía le hacía, sus suaves masajes, su sonrisa cuando le ofreció el anillo de plata. Esos recuerdos, antes triviales, eran ahora cuchillos afilados en su corazón, una tortura nocturna de arrepentimiento silencioso. Ocasionalmente, veía la imagen de Sofía en periódicos viejos. Estaba cada vez más guapa, exitosa, radiante, siempre con Miguel Torres a su lado, mirándola con un amor evidente. Cada vez que eso sucedía, su corazón se encogía. Se había convertido en un fantasma en su propia vida, condenado a presenciar la felicidad de la persona a la que más había herido. Era su sentencia de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Un año después, otoño en el campus de la Universidad Complutense. Las hojas doradas caían, la suave luz de la tarde brillaba. Miguel Torres había llevado a Sofía de vuelta a ese lugar. ¿Por qué hemos venido aquí?, preguntó ella. Miguel sonrió, sosteniendo su mano con firmeza. Quiero crear un nuevo recuerdo, más bonito, para ti en este lugar. Pasearon por los caminos familiares. Las imágenes del pasado volvieron, pero extrañamente ya no dolían. Era como ver una película antigua que ya no le concernía. En el último año Miguel había estado siempre a su lado, curando pacientemente las cicatrices en su corazón con su sinceridad. La llevó a un jardín tranquilo, debajo de un magnolio en flor. Allí, Miguel se detuvo, la miró a los ojos y lentamente se arrodilló. Sofía se quedó completamente sorprendida. Miguel abrió una pequeña caja de terciopelo. Dentro, un anillo de diamantes centelleaba. Sofía Álvarez, comenzó él, la voz grave y seria. No puedo borrar tu pasado, pero prometo que a partir de ahora usaré el resto de mi vida para protegerte, para amarte, para ser tu puerto seguro. Levantó la mirada llena de expectación. ¿Quieres casarte conmigo? Lágrimas brotaron de los ojos de Sofía, lágrimas de felicidad. Este hombre, con sus acciones, había reavivado su corazón helado. Ella sonrió, la sonrisa más radiante y feliz de siempre, y asintió con la cabeza. Sí, quiero. Miguel, exultante, le puso el anillo en el dedo y la abrazó con fuerza. Bajo el magnolio perfumado intercambiaron un beso profundo. El pasado doloroso estaba finalmente cerrado. El nuevo capítulo, lleno de amor y felicidad, estaba comenzando. La vida de casados de Sofía Álvarez y Miguel Torres era de una paz y sintonía notables. Eran cónyuges, amantes y los mejores socios de negocios. Tuvieron una boda pequeña e íntima en una playa privada. Catalina de Mendoza, la mujer de hierro, lloró al entregar la mano de su hija, sabiendo que finalmente había encontrado a un hombre digno. Eran la pareja poderosa que el mundo empresarial de Madrid admiraba. El Grupo Mendoza y el Grupo Torres juntos crearon proyectos monumentales. Sofía ya no era la mujer a la sombra de su marido, sino a su lado, enfrentando todas las tormentas. Se había transformado por completo. Era Sofía Álvarez, una empresaria de éxito, una esposa feliz, una mujer confiada e independiente, dueña de su propio destino. Una noche de fin de semana, estaban los dos en la terraza, de la mano mirando la brillante castellana. ¿En qué estás pensando?, preguntó Miguel, abrazándola por detrás. Sofía sonrió, apoyando la cabeza en su pecho. Estoy pensando que la mayor victoria de una mujer no es vengarse de quien la hirió. Se giró para mirarlo, los ojos brillando de felicidad. Es, después de la tormenta, tener todavía el coraje de amar, de confiar y de construir un futuro aún más brillante. Miguel sonrió y la besó suavemente. Sabía que ella había encontrado su propia respuesta. Las luces de los rascacielos iluminaban su sonrisa confiada y serena. El pasado era cenizas, el presente era felicidad y el futuro estaba abierto, brillante y prometedor. La historia del exmarido traidor había sido completamente borrada. Ahora, solo quedaba la historia de un fénix, que verdaderamente había renacido del fuego y volaba libremente en su propio cielo.